Buenos días a todos, mi nombre es Analia Arismendi, yo soy integrante del servicio de endoscopía de métodos complementarios de diagnóstico y en esta APO vamos a hablar sobre los fundamentos de endoscopía. Para esto vamos a comenzar definiendo a la palabra endoscopía, que proviene de las palabras griegas endo, que significa dentro, y scopein, que significa ver u observar. Por lo tanto, podemos definirla como la inspección visual de un órgano o una cavidad del cuerpo mediante la utilización de un instrumento óptico. Al utilizar un instrumento, en semiología se lo considera un método de inspección indirecta. En la clínica lo consideramos un método complementario de diagnóstico y terapéutica. Este método mínimamente invasivo se comenzó a utilizar en medicina veterinaria en la década del 70 y nos permite observar y tomar muestras de ciertos tejidos para poder confirmar determinadas enfermedades y realizar tratamientos específicos en ciertos casos. El equipamiento incluye al endoscopio propiamente dicho, que lo vamos a clasificar en rígidos, como la imagen superior, o flexibles, que como el nombre lo indica, nos permite realizar mayores movimientos, los cuales a su vez los vamos a clasificar en fibroendoscopios y videoendoscopios. Los endoscopios rígidos están compuestos por una óptica metálica que tiene en un extremo un ocular, por el cual nosotros vamos a visualizar a medida que vamos explorando, al cual se le puede acoplar una cámara de video que nos va a permitir visualizar en un monitor. A su vez, presenta un conector que va a ir acoplado a un cable de fibra óptica, el cual va a estar conectado con una fuente de luz. Presentan además una camisa metálica que se acopla externamente al telescopio, que nos va a permitir contar con un canal de trabajo, por ejemplo, para ingresar alguna pinza, y también nos va a permitir insuflar aire. Este tipo de endoscopio, el endoscopio rígido, es un endoscopio más económico, que tiene muy buena calidad de imagen, pero su visualización está limitada, ¿sí? Su campo de visión es limitado. En el mercado vienen endoscopios de diferentes largos, de diferentes diámetros, y algunos son tan pequeños que nos permiten explorar, por ejemplo, la cavidad nasal de un felino. Es decir, que lo podemos utilizar para rinoscopía anterior, como uno de los ejemplos, y también lo podemos utilizar para otoendoscopía, para artroscopías y también para laparoscopías, entre otros ejemplos. Los endoscopios flexibles, como dijimos, los vamos a dividir en fibroendoscopios y videoendoscopios. La transmisión de la luz se realiza en ambos equipos utilizando fibras de vidrio. La luz ingresa por un extremo de la fibra, se refleja internamente, se reflecta y la luz es emitida en el otro extremo del endoscopio. En el caso de los fibroendoscopios, la imagen también es transmitida por fibras de vidrio. En cambio, en los videoendoscopios, la imagen se transmite mediante un microchip electrónico que se encuentra en el extremo distal del endoscopio, el cual capta la imagen, la transmite a un procesador de video y de ahí directamente a un monitor. Entonces, una de las principales diferencias de estos equipos es el modo de transmisión de imagen. En los videoendoscopios no tenemos ocular, así, a diferencia de los fibroendoscopios. La calidad de la imagen de los videoendoscopios es mayor debido al modo de transmisión más actual. Vamos a ver un poquito las partes del endoscopio, como para que los puedan ir conociendo. Tenemos en principio el conector, es el cual va a ir acoplado a la fuente de luz. Continúa por un tubo universal que va a comunicar con la empuñadura, que es el extremo donde nosotros vamos a tomar el endoscopio, que contiene los controles de angulación, que son los que me van a permitir a mí realizar los movimientos del extremo distal del endoscopio. En caso de endoscopios de uso digestivo, tenemos controles de angulación que me van a permitir realizar 4 movimientos, arriba, abajo, a un lado y al otro. A diferencia de los endoscopios de uso respiratorio que solamente me permiten realizar 2 movimientos. En la empuñadura tenemos también la presencia de 2 válvulas,
una de las cuales me va a permitir a mí insuflar aire. Esto es muy útil para la exploración, ya que me permite ir despegando las paredes de los órganos para poder visualizar correctamente. Y esa válvula también me va a permitir instilar agua, en caso de, por ejemplo, que se empañe la lente o que querramos limpiar alguna zona particular del órgano que estamos explorando. La otra válvula me permite a mí succionar el aire o el agua que nosotros instilamos y a su vez aspirar aquellos líquidos patológicos que querramos remover. Presenta también un ocular. Esto me determina a mí que se trata de un fibroendoscopio. Por aquí es donde vamos a poder visualizar lo que exploramos. Y recuerden que, al igual que en los endoscopios rígidos, se puede acoplar una cámara de video y visualizar mediante un monitor. En el caso de los videoendoscopios, este ocular no está presente. Los endoscopios flexibles tienen como ventajas que incluyen tanto la aspiración como la posibilidad de instilar aire y agua, como así también tener incorporado el canal de trabajo. Por este canal nosotros podemos ingresar, por ejemplo, las piezas de biopsia, como verán, ingresan por un extremo, atraviesan todo el tubo de inserción y van a exteriorizarse por el extremo distal. ¿Sí? Como pueden notar, este tubo de inserción tiene diferentes medidas, es decir, diferentes marcas que son medidas que nos van a permitir localizar y determinar la extensión de las lesiones que estemos encontrando. Además del endoscopio tenemos lo que llamamos torre de endoscopía. Está compuesta por un monitor, el endoscopio propiamente dicho, la cámara de video, ¿sí? Es la que vamos a utilizar en casos de, repetimos, endoscopios rígidos o fibroendoscopios, como es este caso. Una fuente de luz, que viene junto con la bomba de aire, una bomba de agua, y por último, la bomba de aspiración. Contamos además con diferentes accesorios. Por ejemplo, las piezas de biopsia, que como pueden ver en esta imagen, vienen de bordes lisos, bordes aserrados, con presencia de agujas de inserción, que nos van a permitir fijar un poco más al tejido al momento de tomar la muestra. Tenemos también pinzas de cuerpos extraños. Esto, como el nombre lo indica, nos va a permitir la extracción de cuerpos extraños, y a diferencia de las otras pinzas, como pueden ver, presentan en su extremo un diente de ratón. Las mismas pueden ser lisas o aserradas. Tenemos también canastillas de dormia, que nos van a permitir la extracción de cuerpos extraños de bordes romos, como por ejemplo bolitas, y también tenemos asas de polipectomía, que como el nombre lo indica, sirven para realizar polipectomías, pero también los podemos utilizar para la extracción de cuerpos extraños, como por ejemplo un trozo de tela, el cual se enhebra en el interior, se cierra ese asa y se extrae. Hasta acá definimos la endoscopía y hablamos sobre el equipamiento. Ahora, como clínicos tenemos que saber los alcances y limitaciones que tiene este método, para los cuales vamos a abordar esta segunda parte hablando de para qué indicar una endoscopía, cuándo indicarla y cómo. ¿Para qué? Tiene referencia a los objetivos de la endoscopía, los cuales pueden ser diagnósticos o terapéuticos. Dentro de los objetivos diagnósticos tenemos por un lado la observación indirecta, la cual vamos a observar la mucosa, vamos a observar la luz, es decir, el contenido que tenga, y las paredes, para detectar alguna posible alteración en la morfología. Recuerden, como dijimos recién, que nosotros en endoscopía podemos localizar y determinar la extensión de las lesiones que encontremos basándonos en diferentes puntos anatómicos, como son la arcada dentaria superior en lo que es endoscopía digestiva alta y traqueobroncoscopía, el orificio anal externo en endoscopía digestiva baja y el orificio nasal externo en rinoscopía. En esta imagen lo que se observa es una alteración en el contenido, la presencia de un cuerpo extraño en la luz esofágica. Otra forma de llegar a un diagnóstico de enfermedades es a través de la toma de muestras. En esta imagen se observa una pinza de biopsia tomando una muestra de la capa mucosa
de, en este caso, creo que era la pared gástrica. Estas muestras pueden ser enviadas a citología, a histopatología, en fórmula al 10%, pueden ser enviadas a microbiología, tanto bacteriología como micología, en este caso recuerden que van a tener que ser muestras estériles. Y por último pueden ser enviadas también a microscopía electrónica. En este caso sería englutraldehído al 5%. Dentro de los objetivos terapéuticos tenemos varios. Esto en medicina humana está mucho más explayado, ya sea por las patologías que hay en la especie humana, como también por el equipamiento, ¿sí? Estamos hablando de equipos muy costosos que son difíciles de adquirir en medicina veterinaria. Igualmente, ciertas terapéuticas podemos aplicar en medicina veterinaria, como son la extracción de cuerpos extraños, como se observa en esta imagen, esto es un hueso dentro de la luz esofágica, la dilatación de estenosis esofágicas benignas, todo esto lo vamos a ver en el apodigestivo, la colocación de tubos de alimentación, esto amarillo que ven acá es la sonda con el balón dilatado dentro del estómago, la remoción de líquidos patológicos, la posibilidad de actuar frente a un sangrado copioso, como esta imagen que se observa acá, y también puede ser utilizada para polipectomías. ¿Cuándo realizar una endoscopía? Esto vamos a hablar de dos aspectos. Por un lado, frente a qué signos clínicos, y en este caso estamos hablando de signos clínicos crónicos, ¿sí? En la gran mayoría. Le llamamos signos crónicos a cuando presentan más de 30 días de evolución, ¿sí? Hay algunas excepciones que ya vamos a ver, pero quédense básicamente con esa idea. Esto tiene relación con el momento del plan diagnóstico en el que vamos a indicar este método. Raramente la endoscopía sea un método de primera elección, ¿sí? Recuerden que es un método que es mínimamente invasivo, que conlleva un riesgo para el paciente, que requiere la realización de estudios previos y la preparación del paciente en sí es bastante más engorrosa que para los otros estudios, además de que es un estudio más costoso. Por lo tanto, es probable que comencemos nuestra planificación diagnóstica con algún otro método, ya sea una radiografía, una ultrasonografía, un coproparasitológico, para luego continuar sí con la endoscopía. ¿Cómo vamos a realizar este estudio? Vamos a hablar un poquito de la indicación, la preparación del paciente y aspectos generales de la técnica. Para saber indicar una endoscopía tenemos que conocer qué tipos de endoscopía existen. No es lo mismo una endoscopía digestiva alta, es decir, una esófago gastroduodenoscopía, que una endoscopía digestiva baja, una rectocolonoscopía, ya que estos tipos de endoscopía exploran diferentes órganos, por lo tanto me van a permitir a mí confirmar o descartar diferentes diagnósticos presuntivos, ¿sí? Entonces es importante conocer los tipos de endoscopías y que me permiten explorar cada una. Por ejemplo, para respiratorio, tenemos la rinoscopía para evaluar lo que es cavidad nasal y rinofaringe, y traqueobroncoscopía para lo que es evaluar el aparato respiratorio inferior. Cuando realicemos la orden, vamos a indicar el tipo de estudio que vamos a solicitar. En caso de querer alguna muestra particular, si se puede indicar sería mejor para que el endoscopista prepare los materiales que necesita para esa muestra. Vamos a colocar un breve resumen de historia clínica, los signos clínicos, la evolución, si se realizó algún tratamiento, y el diagnóstico presuntivo por el cual yo indico este estudio. En cuanto a la preparación del animal, este estudio se realiza bajo anestesia general. Entonces vamos a solicitar ciertos prequirúrgicos de rutina. Entre ellos tenemos un electrocardiograma, que me va a permitir a mí estimar la actividad eléctrica del corazón, y de ahí estimar un riesgo anestésico para poder determinar un protocolo anestésico a utilizar. Por otro lado, vamos a pedir un análisis de sangre que incluya un hemograma completo, bioquímicas sanguíneas que contenga un perfil renal, un perfil hepático, y por último, un coagulograma. Este coagulograma debe estar dentro de los valores normales para realizar este estudio, ya que el ingreso del endoscopio puede llegar a lesionar la mucosa y generar un sangrado, como así también la toma de muestras. El paciente debe concurrir con los estudios complementarios que tenga realizados previamente.
como dijimos recién, este estudio no suele ser de primera elección, por lo tanto, solemos tener algún estudio radiográfico, algún copio parasitológico. Esos estudios deben ser llevados al momento de realizar el estudio. Y por último, la preparación del paciente propiamente dicha para cada estudio. En este caso, el ayuno de líquidos generalmente es de 8 horas para todas las endoscopías, ya que depende más que nada de la anestesia. Ahora bien, el ayuno de sólidos va a variar según el tipo de endoscopía que vaya a realizar. Esto ya lo vamos a ver en las sucesivas clases. Y por último, la realización de enemas, especialmente para lo que es endoscopía digestiva baja. Bien, algunos aspectos en cuanto a la técnica. Todas las endoscopías en pequeños animales se realizan bajo anestesia general. Hacemos esta aclaración porque en equinos se pueden realizar con una sedación leve o sin siquiera realizar una sedación. Entonces, es importante diferenciar en pequeños animales siempre bajo anestesia general. El posicionamiento del paciente va a diferir según el tipo de endoscopía que vayamos a realizar. Generalmente en las endoscopías respiratorias el paciente está en decúbito external con la cabeza y el cuello extendidos, y en las endoscopías digestivas el paciente está en decúbito lateral izquierdo. Vamos a colocar siempre un tubo endotraqueal, ya sea que se realice con anestesia fija o anestesia inhalatoria, porque esto nos va a permitir contar con una vía aérea permeable en cualquier complicación que tengamos, y además va a evitar la aspiración de algún líquido, por ahí algún vómito o regurgitación que pueda presentar el paciente. Por otro lado, vamos a colocar un abrebocas, ¿sí? Que es esta estructura metálica que va a ir colocada en los caninos, que me va a permitir a mí trabajar con más seguridad, ya que evitamos, si el animal se despierta, que nos genere alguna lesión a nosotros y alguna lesión al endoscopio. ¿Sí? Estos equipos son muy caros y muy sensibles. Cualquier golpe puede alterar su funcionamiento. En esta imagen, como pueden ver donde estoy señalando, este gato lo que tiene puesto es un capuchón de una aguja, ¿sí? Porque es más chico y en gatos o perros de raza pequeña podemos utilizar este instrumento para evitar una hiperextensión de la mandíbula. Por otro lado, cuando realicemos traqueobroncoscopías, está indicada la suplementación con oxígeno previo y posterior a la realización del estudio, para asegurar una suplementación de aire, de oxígeno, ya que en este estudio nosotros vamos a generar una ocupación parcial, una obstrucción parcial del ingreso del aire. Bien, y para ir finalizando vamos a hablar un poco de las contraindicaciones, los motivos por los cuales no debemos realizar este estudio. Uno de ellos es cuando llega a consulta un paciente descompensado, ya sea con una falla renal, una insuficiencia cardíaca, una arritmia no tratada, una deshidratación severa. En todos estos casos el paciente debe compensarse para realizar el estudio. Cuando tenemos sospechas de perforación esofágica, esto es muy importante porque, como les decía hoy, a medida que vamos explorando los órganos, nosotros vamos insuflando, vamos instilando aire. A medida que vamos explorando el esófago, en este caso, si llegamos a tener una perforación, ese aire puede pasar el espacio pleural y generar un neumotórax, lo cual es un riesgo importantísimo para el animal. En esta radiografía ya van a ver un poco más acerca de esto, pero lo que se observa es, esto es una radiografía contrastada y se observa el medio de contraste descarrilado, es decir, saliendo del esófago. En este caso, que confirmamos la perforación esofágica, está contraindicada la realización de este estudio. Otra contraindicación es la sospecha de ruptura diafragmática, ya que por un lado vamos a tener la desituación de los órganos y por el otro, el ingreso de esos órganos abdominales a la cavidad torácica me va a generar una disnea en mi paciente. Otra contraindicación importante es cuando tenemos una coagulopatía o alguna alteración en el coagulograma, ¿sí? Como dijimos previamente, no vamos a realizar esta endoscopía ya que podemos generar un sangrado que no podamos corregir en el momento del estudio. Y por último, aquellos animales que no realizaron una buena preparación para el estudio, también es una contraindicación, ya sea que no realizaron el ayuno adecuado o los enemas. En esta imagen lo que se observa es materia fecal en el colon, y también podríamos llegar a encontrar contenido alimenticio en el estómago,
de estas dos cosas nos van a impedir realizar una correcta exploración de los órganos. Por lo tanto, está contraindicada realizarlo si el paciente no tuvo la preparación adecuada. Espero haber sido clara con esta primera clase. Cualquier pregunta que tengan, pueden realizarla en el foro. Y les voy a dejar a continuación bibliografía, que pueden consultarla en el PDF, y también bibliografía complementaria. Espero que anden bien. Muchas gracias por su atención.